esta semana no, hace ya unas 2 o 3 semanas que el Señor me dio este tema. Y una noche no podía dormir y me fui a la oficina y comencé a adorar al Señor. Y le daba gracias y le daba gracias. Usted sabe que hay momentos en esa intimidad donde usted intercede, ¿verdad? Es una oración de intercesión. Pero hay otro tiempo donde es simplemente gratitud. Y en ese tiempo de oración, de adoración al Señor, el Señor me trajo una palabra que es la que quiero compartir con ustedes. Y me hizo ver claramente que la gracia, el evangelio de la gracia, no es un conocimiento. Nosotros conocemos la gracia, ¿verdad? Conocemos la herencia, que estamos bendecidos, que estamos completos, que estamos justificados, que estamos muertos al pecado, libres del diablo, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Tenemos la mente de Cristo, estamos santificados. Todo eso conocemos nuestra herencia en Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo me hacía entender que la gracia no es un conocimiento. Me hacía entender claramente que la gracia es Cristo. Y eso lo hemos dicho tantas veces, pero cuando te es alumbrado y en vez de dar vueltas, vas directo al grano. La gracia, no le des vueltas, no es un conocimiento, es conocer a Jesucristo. Cuando usted conoce quién es Él, lo que Él hizo, lo que Él alcanzó, de qué te libró, pero que es de parte de Él, ahí entonces estás en el verdadero camino. Y en base a eso quiero compartir las evidencias bíblicas. Lucas capítulo 3 y el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esto era antes de la cruz, también Jesús fue bautizado y orando, Jesús oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Escuche ahora. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Desde el comienzo del ministerio de Jesús se especificó claramente que había que escuchar a Jesús. Fíjate, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se repite la misma voz en Lucas 9, vamos a verlo. Esto fue en el bautismo, ahora vamos a ver lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Lucas 9, verso 28. Aconteció que 8 días después de estas palabras, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? Oye, se pasaba orando. Estaba orando en el bautismo y estaba orando cuando subió al monte. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Oye, qué maravilloso hubiera sido ver ese espectáculo, esa gloria. ¿Te acuerdas cuando Moisés bajó del monte que su rostro brillaba? Y como decía el hermano Félix hoy, ¿qué decía él? Que el brillo, ¿verdad? El brillo, porque somos hijos de luz. Somos hijos de luz. Pues dice que la apariencia de su rostro se cambió. Hay otro de los discípulos que estaban allí, creo que fue Mateo o Marcos, no recuerdo, que dice que la ropa era más blanca que el jabón, ¿verdad? Era resplandeciente y que no había jabón que pudiera hacerlo tan blanco como estaba. Hubo una manifestación de la gloria de Dios. Ahora mira cómo dice el verso 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con Jesús, con él, los cuales eran ¿quién? Moisés y Elías. Moisés
representa la ley y Elías representa los profetas. Ahora, entiende bien, no fue una simple conversación. Mira qué lindo Moisés y Elías están hablando con Jesús. No era eso. No solo eso, es que todo lo que la ley se escribió era apuntando a Cristo. Fíjate que Pablo dice, la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Una vez tú estás en Cristo, ya tú no estás bajo ayo. Pero el propósito de la ley es eso, es hacerte a poner tu mirada, no en ti, porque no eres suficiente para cumplirlo, en Cristo. Y los profetas, representados por Elías, todos hablaban de Jesús. Todos hablaban de Cristo. Y cuando miramos la Escritura, cuando miramos la palabra bajo esa perspectiva, entendiendo que los profetas profetizaron acerca de Jesucristo y que aún la ley hablaba de aquel que venía, entonces vemos la gloria de Dios. Fíjate que todos hablaban con él, era una conversación que Moisés y Elías tenían con Jesús, dando a entender que esa es la conversación que hay en las Escrituras. Todos los profetas, desde el menor hasta el mayor, no es que hay distinción de profeta, que hay uno más grande y uno más chiquito, no, es que el mayor se le llama el que escribe más, el que escribió más, el que escribió menos, pues se le llama el profeta menor, pero todos eran importantes, todos tenían el Espíritu de Cristo. Ahora mira cómo dice el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de ¿qué? Hablando de Moisés y Elías. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir ¿dónde? Entonces, ¿de qué? ¿Cuál es el propósito de los profetas en la palabra? De hablar de Jesús. Todos hablaban de lo que iba a suceder en la vida de Jesús. Y aún Moisés, aún la ley, esos libros, el Pentateuco, lo que se llama Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escritos por Moisés, aún apuntaba para la vida de Jesús y el propósito de él venir a morir en esa cruz. Verso 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron que la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, ahí comienza la idolatría. Cuando tú le quitas la gloria a Jesucristo y se la pones a un hombre, ahí empieza la idolatría. Pedro dijo: una para ti, dice, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Porque el propósito de los profetas no era que se le hiciera enramada a los profetas. El propósito del profeta era anunciar a Jesucristo. Por eso el propósito de cada instrumento que Dios usa en el cuerpo de Jesucristo es enfocar la mirada de la iglesia al Señor, no encima del vaso. Y dice el verso 34, y mientras él decía esto, mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, oye cómo Dios aclaró todo este asunto: este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, Él es la voz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sí, pero Pablo dijo, pero Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Sí, el profeta lo dijo, pero es apuntando a Jesucristo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo.
No aguantaron, tuvo que cortar rápido la manifestación porque ya estaban entrando en idolatría. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vamos ahora a ver lo que escribe Pedro, porque él estuvo allí. Y como imagínate, Pedro le dieron cantazo a ese Pedro tremendo. Le dieron reprensiones, le dieron... Mira, lo reprendió Jesucristo. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Entonces, en el monte de la transfiguración, tú no sabes lo que estás diciendo, cállate. Y después Pablo allá lo reprende, tú estás de condenar porque tú obligas a los gentiles a judaizar. Pero lo estaba tallando el Señor, tallando, diga tallando. A veces nosotros cometemos errores. Pero Dios en su inmensa misericordia nos talla. Y una y otra vez nos permite, ¿verdad? Y nos arregla y nos corrige. Pues mira ya un Pedro corregido, allá en segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la vida, el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios, ¿qué? Con nuestros propios ojos, ¿su qué? Su majestad. ¿Cuándo fue que él vio con sus propios ojos la majestad? Lo vio el día de la transfiguración. Lo vio también cuando ascendió al cielo. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ¿qué decía esa voz? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo esto primero, iglesia, que ninguna profecía de la Escritura, aquí viene, es de interpretación privada. Usted no puede tomar un verso de allá de la Escritura para apoyar un antojo suyo. No, es que mira, aquí lo dice el profeta Isaías para probar una doctrina que no tiene validez bíblica. Porque el propósito de toda doctrina es explicar a Jesucristo, es exaltar a Jesucristo. Porque a Dios nadie le vio jamás. Y Jesucristo le dio a conocer. Jesucristo es Dios visto. Dice que cuando el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. Aún los ángeles no habían visto a Dios. Porque nadie puede ver a Dios. Pero Jesucristo es la imagen misma. Y entonces cuando nosotros leemos la palabra, oye, cuando usted lee la palabra y no está enfocado en Cristo, usted está en otra doctrina. Porque ninguna escritura puede ser sacada de contexto, interpretada con interpretación privada. No puede. Y dice, versos 21, porque nunca, diga nunca, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ver otro verso en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oye, mira lo que hacían los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escuche bien, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, del Señor que estaba en los profetas, ese Espíritu, dice los profetas, que los profetas inquiraban, buscaban, ¿en qué tiempo vendrá el Mesías? ¿Quién será? ¿Por qué linaje vendrá? Por eso es cuando los reyes magos vieron la estrella y estaban estudiando las Escrituras, siguieron la estrella y encontraron al niño. Porque ese era el cumplimiento de las profecías de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel. Todos hablaban de ese acontecimiento. Todos profetizaron qué persona, qué tiempo se pasaban investigando y se les reveló que esa gracia no era para ellos, sino para nosotros. Eso es glorioso. Ahora mira el verso 12. Y a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para quienes, para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando Jesús nació, bajó una comitiva de allá y empezó a adorarlo, porque es que a Dios nadie lo había visto. Y de momento tiene rostro. Y bajaron y empezaron a adorarle. Empezaron a cantarle, ¡Hosana! ¡Paz en la tierra! Yo me imagino qué clase de armonía tiene que haber habido ahí. Yo no sé si lo hicieron a capela o con cuerdas o con qué, con arpa, con trompeta, pero algo, nadie pudo grabar eso. No había WhatsApp, no había Facebook. Pero tiene que haber sido un momento maravilloso. Porque los ángeles anhelan mirar eso. Cuando hay un lugar donde se invoca el nombre de Jesucristo, como este lugar, cuando hay un lugar donde el pueblo está en un mismo sentir y donde ponen a un lado la carne, el conocimiento, la soberbia, la vanagloria, y en un mismo sentir levantan su corazón y adoran al Rey de Reyes, los ángeles anhelan mirar esas cosas. Y el poder de Dios se mueve y hay milagros, hay maravillas, hay prodigios y señales en medio del pueblo. Mire, cuando el hermano Félix estaba hablando, yo sentí el poder de Dios. Yo vengo, qué lindo es. El día que yo vengo que yo no siento eso. Y yo no busco sentimiento, hermano. Yo lo busco a Él. Ah, pero Él está en ti. Sí, pero a veces se pierde. Porque te dice que Él es galardonador de los que te buscan. Dice que Él galardona, Hebreos, nuevo pacto, Hebreos 11:6, for the internet, hello. Hebreos 11:6, nuevo pacto. Dice que Él es galardonador de los que le buscan y Él está dentro de ti. Quiere decir que hay que buscarlo porque a veces tú estás en otras cosas, en otras ondas. Por eso Él dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y dice, buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y las demás cosas vienen por añadidura. A veces nos envolvemos en las cosas de este siglo. Y se pierde Jesús en el templo. ¿Dónde se perdió Jesús a los 12 años? En el templo. María no lo encontraba y estaba en el templo mismo. Él está en tu templo. Que no se pierda, mi hermano. Agárralo, búscalo. Búscalo de mañana, búscalo de madrugada, búscalo a la noche, búscalo al mediodía. Bendito el Señor. Hay galardón para los que le buscan. Hay galardón. Mire, yo no sé quién fue que dijo hoy, creo que fue el pastor Eladio. O no sé si fue Moisés, ya no sé porque es el mismo espíritu. No importa el vaso, ¿verdad? No importa es lo que salga. Alguien dijo, el espíritu dijo, que el conocimiento no hace nada.
Tú puedes tener el conocimiento y conocer todos los misterios, fue el pastor Eladio. Pero si no tienes amor, y el amor es Cristo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo tú vas a aprender a amar? Experimentando el amor de Cristo sobre tu vida. Tú jamás podrás amar si tú no conoces cómo Él te ama a ti. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primero hay que conocer su amor. Nosotros podemos perdonar a otros cuando primero experimentamos el perdón de Dios. Si no experimentamos el perdón de Dios, no podemos amar como Él ama. Entonces, no se apoye en su propia prudencia. No se apoye en el conocimiento. Oh, no es que yo tengo un conocimiento. Yo me conozco las 14 epístolas. Mira. Mira, aquí las tengo en la palma de mi mano. Me conozco la palabra. Te puedes conocer la palabra de tapa a tapa y perder a Cristo. Cuando se habla de tener una relación, una comunión, es con Él. Es con tu marido. Es con tu hacedor, con tu salvador, con tu Dios, con el deseado de las naciones, con el lirio de los valles, con la rosa de Sarón, con el Padre de los espíritus, con el obispo de vuestras almas, con el gran pastor de la iglesia. Es tener una relación con Él, es hablar con Él, es someter tu corazón al corazón de Él, es someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Cuando logras alcanzar ese nivel donde ya no vives tú, pero vive Cristo en ti. Oh, gracias, Señor. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira lo que Jesús dijo antes de partir en Juan, hablando del Espíritu Santo, Juan 15. Vamos a brincar a Juan 15, 26. ¿Lo tienen? Pero cuando venga el Consolador, dijo Jesús, está en rojito, ¿verdad? En su Biblia. Son palabras de Jesús. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y después dice, el Espíritu de qué? De verdad, el cual procede del Padre. Mira lo que dice, ese Espíritu dará testimonio acerca de quién, de los profetas. ¿De quién da testimonio el Espíritu Santo? De Cristo. Es que aquí el cheche de la película es Él. Mira, ¿qué tenemos nosotros que no hemos recibido de parte de Él? Si todo lo que tenemos, que estamos bendecidos, que estamos completos, es porque Él compartió su gloria con nosotros. La herencia la obtuvo Él y Él me hizo copartícipe de esa herencia por amor, por su gracia, por su misericordia. Entonces, ¿a quién le tienes que dar la gloria? Al que compró, al que pagó el precio. Si aún los ángeles se lo dan. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Hablas tú con Él? ¿O hablas el pacto? Hay tiempo, no me tome mal, hay tiempo para hablar el pacto, hermano. Una cosa es confesión, otra cosa es oración. Confesión es, estoy completo, estoy sano, muerto al pecado, libre del diablo. Eso es confesión. Pero oración ya no es un monólogo. Monólogo es confesión. Tú confías y puedes estar hasta la noche confesando. Pero oración es tú hablas y Él habla. Y tú escuchas. Tú hablas y Él habla. Es una conversación. ¿Tienes tú esa conversación con el que pagó el precio?
Por eso, mire, Dios nos sacó de una doctrina donde nos quitaron la vista de Jesús. Y aprendimos cosas buenas. Yo doy gloria a Dios porque aprendimos cosas buenas. Pero aprendimos cosas malas también. Toda doctrina que te quite tu mirada de Jesucristo, hay problema, hermano. Hay problema. Mira lo que dijo Jesús del mismo Espíritu en el capítulo 14, una página atrás, verso 26. Mas el Consolador, ¿lo tienen? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, está repitiendo lo mismo del otro capítulo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, hablando del Espíritu Santo, os enseñará ¿cuántas cosas? Todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. No menosprecies las palabras de Jesús, hermano. Ubíquelas donde van. Mire, esto lo dijo bajo la ley, pero no las menosprecies, porque el Espíritu Santo está para recordarte las palabras de Jesús. Entonces tú no puedes violar, porque es que él estaba bajo la ley. Es verdad, y él hizo cosas que le tocó hacer porque estaba bajo la ley. Él era judío, tuvo que cumplir la ley. Yo no soy judío, pero eso no quiere decir que yo voy a rechazar las palabras de Jesús. Porque a él oír. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oír. Ahora mira qué interesante pasa. Jesús muere, resucita y sucede algo peculiar. Vamos a Lucas 24. Lucas 24 y el verso 13. Vamos a comenzar a contar esta historia leyéndolo. Están diciendo que Jesús resucitó, unas mujeres. Algunos no lo creen. Pedro, incrédulo, va y no encuentra nadie en la tumba. Dice, ¿será cierto? Otra vez Pedro, ¿no? Y entonces el verso 13 dice, ¿estamos ahí? Lucas 24, 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, un estadio, en aquel tiempo un estadio olímpico, 180 metros, ahí está. Entonces multiplique 60 estadios por 180 metros. Esa era la distancia, una medida que se usaba en ese tiempo, era la distancia de Jerusalén a donde estaban estos dos, que eran de los que caminaban con Jesús. Verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Era lo que había pasado, habían matado a Jesús, se dice que resucitó, no hay nadie en la tumba, pero no hay evidencias claras, todo es un rumor. Wow, qué tremendo, él dijo que iba a resucitar, pero no sabemos de él. ¿Será verdad? ¿No será cierto? ¿Nos habrá engañado? Y sucedió, verso 15, que mientras hablábamos y discutían entre sí, ¿verdad? No estaban algunos, de pronto no estaban todos de acuerdo. Jesús mismo se acercó. Oye, qué paciencia tiene el Señor. A veces nos damos una desviada tan tremenda. Y ese gran pastor de vuestras almas, con su misericordia nos vuelve, ¿verdad? Wow, yo veo su misericordia conmigo. Dice, se acercó a ellos y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo. Y entonces ahora vienen unas palabras que están en rojo, ¿verdad? En mi Biblia están en rojo, que son palabras de Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mira qué forma de evangelizar. ¿Qué es lo que le está pasando a ustedes? ¿Qué están hablando? ¿Cuál es el tópico? ¿Qué es lo que hay? Cuéntenme. ¿Qué chisme hay?
Jesús tiene una manera peculiar. Cuando se encontró con la mujer samaritana, dijo, tengo sed. Fíjate la manera como él usa para entrar, a hablarle. Él no llegó, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sino que él busca la manera, ¿verdad? Para cuando entra, te agarra. Verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ven acá, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? No estás al tanto, tú no has visto la televisión, no has visto el internet, no sabes qué es lo que está pasando. Entonces, verso 19, Jesús le dijo, ¿qué cosa? Oye, todavía lo pone más interesante. Ven acá, haciéndose el loco, ¿no? Como que no entiende, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes de nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que hay entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no se vio ni en pintura. Y Él les dijo, parece que no aguantó más. Y Él les dijo, letras en roja, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas. Los profetas hablaron de eso. Todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Por eso dijo María, no me toque, que no he subido. No he subido al Padre. Y comenzando, my God, qué clase de matete. Qué clase de estudio bíblico, Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por algunos de los profetas, bueno, los mayores, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. My God. Eladio, ¿qué clase de estudio, hermano? A mí me hubiera gustado estar allí para escuchar de las mismas palabras, de la misma boca de Jesús, hablar lo que los profetas decían de Él mismo. My God. Pero ustedes son tardos de corazón, les digo. Ustedes no recuerdan. Y empezó, que Moisés dijo esto. ¿Te acuerdas que Moisés hablaba de que ponga una serpiente de bronce y el que fuere mordido por la serpiente mirara a la serpiente de bronce sería sanada? Esa serpiente de bronce representa a Jesucristo, que murió crucificado en la cruz, pero resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Me imagino que él hablaba de las rocas. ¿No se acuerdan las rocas que seguía Israel? De las cuales salía agua. Esa roca era Cristo. Y empezó ahí por todas las escrituras, por Moisés. Verso 28. Y llegaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba más lejos. Mira, tú te puedes visualizar eso. Después que Jesús le da todo ese estudio, hay que investigarlo a ver si aparece. A ver si alguien sacó fotos de eso. Cuando llegaron a la aldea, Él se hace como que nos vemos, como que va a seguir. ¿Tú no has notado eso, que a veces en tu vida como que tú sientes como que no te oye?
A veces tú tienes una intimidad con Él. Mira, a mí me pasó cuando Dios me sacó de la idolatría. Yo había perdido toda comunión con el Espíritu Santo. Ya yo estaba con el hombre, punto. ¿Y para qué Espíritu Santo si lo tengo aquí? Y ya no oraba. ¿Para qué orar? ¿Para qué? Pero cuando Dios me saca, me descontamina, renueva mi mente y comienza a sanar, me empieza otra vez ese proceso de orar y de tener comunión con Dios, donde empiezo a aprender a orar porque ya se me había olvidado. ¿Cómo voy a orar con el espíritu contristado? Si saber cómo pedir no lo sé. Él es el que me ayuda a pedir como conviene. Pero si lo tenía contristado, me ponía a orar y no duraba ni 2 minutos porque me quedaba mudo y no sé qué hablar. Y me cansaba. Y entonces seguí hasta que poco a poco en esa gracia y misericordia de Dios, Dios comenzó a hablarme. Recuerdo una de las primeras palabras que me dijo, te voy a enseñar a obedecerme a mí antes que a los hombres. Eso fue una de las primeras cosas que me dijo. Y ahí comenzó poco a poco. En cada momento, en cada intimidad que tenía, me daba un poco. Ay, eso me daba para todo el día, pero ya al otro día yo quería más. Y le buscaba otra vez al otro, y me daba otro poquito más. Y sentía su presencia. Pero después de 1 año, le buscaba y no sentía nada. Como que, me acuerdo, como que él cogió otro camino. A veces Dios está ahí, pero se calla. Tú piensas que no está, Él está, pero está callado. Y Él lo que está es para que tú provoques una búsqueda un poco más intensa. Y que no te canse. Porque Él está ahí. Él está. Y yo oraba y pasaban semanas y yo no sentía lo mismo. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Estás molesto conmigo? Y nada, no me hablaba. No sentía nada, ni un pelo se me paraba. Y volvía. Y un día recuerdo que le dije, Señor, no permitas que me aparte de tu palabra. Y ahí me habló y me dijo, no busques mi palabra, búscame a mí. Que yo te llevo a mi palabra. Oye, a veces Dios se esconde de momento y tú piensas como que, hey, está molesto. No te canses, sigue buscando lo que lo vas a encontrar. Otra vez como a callar. Dios es así, Dios hace como Él quiere. Y entonces, hablando aquí otra vez en Lucas 24 y el verso 28, y cuando llegaron a la aldea que iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Todavía no sabían quién era. Oye, ¿cuánta gente habrá que no conocen a Jesús? Que dice que lo conocen, que lo esperan y todo, y Dios habla y no distinguen la voz de Dios. Están tan envueltos en las cosas de Jerusalén, las cosas de este siglo, que Dios habla y no oyen. O sea, se ocupan más en las noticias del día que de la voz de Dios. Y aconteció, verso 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, oh my God, y lo bendijo, y lo partió y les dio. Eso lo había hecho múltiples ocasiones con los discípulos. Ya tiene un estilo, imagínate, único. Entonces, diga entonces, verso 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué hizo? O sea, una vez identificaron quién era. ¿Qué cosa? Tiene unas cosas, unas manías el Señor. Tiene unas cosas tan raras, ¿verdad? En vez de decir, chico, pues estaba esperando por eso, se desaparece.
Una vez logró que entendieran, se fue. Es lo que te digo, que a veces tú llegas a una gloria. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y al otro día lo buscas y no lo encuentras. Verso 32. Oye, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjate, les ardía el corazón. ¿Cómo aún con arderle el corazón no distinguieron? Hay gente que experimentan el poder de Dios, pero no conocen. O sea, no logran saber de dónde emana esa gloria. Tú sabes que un predicador que hable la palabra enfocada a Jesucristo, te arde el corazón. Pero cuando un predicador no honra a Jesucristo, te se cansa, la palabra cae, no penetra, no te marca. La palabra se queda en el aire, porque no te está hablando poder de Dios. Tú sabes que el Evangelio es poder de Dios, pero ¿quién le da poder al Evangelio? Cristo. Cristo es poder de Dios. Si tú le quitas a Cristo del Evangelio, no hay poder. Lo que le da poder al Evangelio es Cristo. Le ardía el corazón. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con él. Y ahí comenzaron a hablar. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 1. 2 versos más y termino. Hebreos 1 y el verso 10. Perdón, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces, digan muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya lo leímos, que habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y quiero terminar con Colosenses capítulo 2 y el verso 10. Esto es una exhortación que el Espíritu nos da en esta mañana, en esta tarde. Colosenses 2:8. Iglesia en Miami, iglesia en las naciones, pastores, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. A Él oíd. Él es la piedra angular. Él es la roca. Él es el fundamento. Él es la verdad. Él es la vida. Porque en Él, verso 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis ¿qué? Fíjate que cuántas veces hemos repetido ese verso. Estoy completo, pero ese verso está ligado al verso anterior, que en él habita corporalmente toda la plenitud, y tú estás completo cuando en verdad tú sabes quién es Cristo. Él es la puerta. Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tu vida toma propósito cuando el Evangelio que tú predicas contiene a Jesucristo. Cuando lo mencionas así de ladito. Sí, eso fue lo que Él hizo, pero ahora yo estoy en otra gloria. Sí, estás en otra gloria, pero es con Él que estás en otra gloria. Y es por Él. Sin Él no puedes estar en otra gloria.
Yo recibo que esta congregación y los hermanos que nos ven por el internet no evadan el hablar de Jesucristo. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dijo a los colosenses, a los filipenses, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos reciben la palabra? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora he hablado tu palabra, la que tú has puesto en mi corazón, oh Dios. Queremos honrarte. Dile, quiero honrarte, Señor. Quiero alabarte. Quiero reconocer tu lugar en mi vida, Señor. Quiero reconocer que tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y que nada puedo hacer sin ti, Señor. Gracias, Padre. Padre, declaro que tu palabra no vuelve atrás, sino que es prosperada para aquello lo cual se envió. Oro para que esta congregación día a día cultive más su relación contigo, Señor. Tú eres el mediador de un mejor pacto. Tú eres nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro rey, nuestro Dios. Tú eres la cabeza de la iglesia. Por eso en esta tarde reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Toda gloria, toda honra, todo señorío, toda potestad proviene de ti, Señor. La autoridad que tenemos proviene de ti, porque tú la compartiste con nosotros. Tú compartiste tu herencia con nosotros. Nos hiciste copartícipes de esta gracia preciosa. Pero en esta tarde, Señor, queremos salir de este lugar con una conciencia clara de que la gracia es Jesucristo. Tú eres mi gracia, Señor. Levanta tus manos, iglesia, y adora al Señor en esta hora. Olvídate de lo que Él te dio y adora a quien te lo dio. Olvídate de los beneficios y adora al dador de la vida, al que pagó el precio por ti, al que aún te busca. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Aún en nuestra ignorancia, Señor, tu misericordia es más grande que los cielos. Oh, te adoramos, adóralo, iglesia, adóralo en este tiempo. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Somos espectáculos.